Bienvenidos otra vez a este su canal, Ay Manitas. Esta es la segunda parte de nuestro video, cómo colocar loseta cerámica en un piso desnivelado. Empezaremos mostrándoles cómo hicimos la mezcla del pegazulejo para pegar las losetas. Vamos a colocar primero en un bote, en este caso un bote grande de 19 litros, la cantidad de agua que el fabricante nos indica en su bulto. Colocamos la cantidad de agua y vamos a ir agregando polvo en cantidades pequeñas y mezclamos. Agregamos más polvo y volvemos a mezclar. Esto con la finalidad de llegar a la consistencia deseada y también que si agregáramos todo el polvo desde el principio a la cantidad de agua, correríamos el riesgo de que nos cueste más trabajo manipular la mezcla o que nuestro taladro pues se sobrecaliente o el aparato que ustedes estén utilizando, y si lo hicieran manual pues sería todavía más complicado. Entonces aquí estamos agregando cantidades pequeñas de más polvo y mezclamos. Con esto también logramos que todo el material quede en una consistencia homogénea y bien mezclado. Aquí ya mezclamos otra vez y volvemos a agregar más polvo hasta que más o menos la consistencia nos quede así, que la mezcla no se nos caiga de nuestro mezclador. Como lo pueden ver, queda un poco seca, no muy aguada, para que la puedan colocar más fácilmente. Bueno, una vez que ya hicimos la mezcla, la vamos a dejar unos minutos sin tocarla. El fabricante recomienda que después la volvamos a mezclar justo antes de aplicarla. Bueno, mientras tanto vamos a barrer nuestra superficie, quitando todo el polvo que pudiera haber, y después con nuestra botellita con la tapa perforada mojamos el piso y también nuestra loseta. Algunas personas prefieren mantener las losetas en algún recipiente con agua y dejarlas ahí hasta que las utilicen. En mi caso esa técnica no me gusta, así que yo voy mojando las losetas conforme las voy ocupando. Entonces una vez que ya mojamos, vamos a colocar la mezcla del pegazulejo previamente habiendo mezclado nuevamente, y ahora sí ya la podemos aplicar. La vamos a extender calculando que podamos cubrir toda la superficie del ancho y largo de nuestra loseta. Vamos a colocar una capa uniforme y después con nuestra llana dentada vamos a barrer en un sentido, solo hacia un sentido de esta mezcla. Así van a quedar estos surquitos que van a permitir que cuando nosotros asentemos la loseta salga el aire y no queden burbujas. Hacemos presión hacia abajo y aquí podemos ayudarnos también de nuestra maceta o mazo de goma para golpear la loseta y que asiente pareja en todas sus esquinas. Una vez que ya hicimos esto, es importante que utilicemos nuestro nivel de mano para ver que la loseta esté bien colocada a nivel. Y también con nuestras espátulas que mencionábamos en la lista de materiales, vamos a quitar el excedente que salió cuando presionamos la loseta. Vamos quitando de todas nuestras esquinas, de todos nuestros bordes, el excedente de material. Si no quitamos este excedente, una vez que endurezca, será mucho más difícil retirarlo y tendremos que utilizar incluso el cincel o algún otro aditamento o herramienta para poder limpiar y colocar la siguiente loseta. Entonces es importante que limpien desde el principio. Y así nos quedó ya la loseta. Recordemos que tenemos aquí todavía nuestros hilos y son los que nos van a permitir que la loseta quede bien escuadrada. Como nosotros mencionamos en el video pasado, utilizamos un patrón de intercalar las losetas. Para ello dividimos nuestra loseta en 4 partes iguales. Medimos o marcamos una de las partes, que fueron 13 centímetros aproximadamente. Mojamos nuestra loseta, volvemos a colocar la mezcla como lo hicimos en la primera loseta, la extendemos, que nos quede una capa uniforme y más o menos del mismo grueso, aproximadamente de 5 milímetros a 1 centímetro. Aquí nosotros no llegamos al centímetro, fue un poco más delgada porque el piso ya estaba parejo. Entonces colocamos, cepillamos, por así decirlo, o pasamos la llana dentada haciendo un poco de presión para que se hagan estos surcos y quede correctamente colocada la loseta. Como pueden ver, esta segunda loseta
queda los 13 centímetros del otro lado de nuestro hilo. Y ya colocamos ahí nuestros separadores de 3 milímetros, que eran las crucecitas que veíamos en el otro video. La tercera loseta la pegamos otra vez al ras de la primera. Y esta cuarta loseta otra vez va a quedar 13 centímetros del otro lado de nuestro hilo. Colocamos nuestra mezcla, volvemos a pasar nuestra llana dentada para hacer esos surcos que nos van a ayudar a liberar las burbujas de aire. Colocamos nuestra loseta, le ponemos también un poco de pegazulejo. Esto es importante, algunas personas no lo hacen, pero a mí me ha dado mejores resultados. Aparte de colocar la mezcla en el piso, colocar una embarrada, por así decirlo, a la loseta muy delgada para que se adhiera mejor. Aquí ya la pusimos y como podemos ver, esta otra sobresale de nuestro hilo una cuarta parte del largo total de la loseta. Y así vamos a colocar toda esta línea de losetas, intercalándolas, una al ras y la otra sobresaliendo. Muy importante aquí también ir checando con su nivel de mano que la primera loseta esté nivelada con la segunda y con la tercera y con la cuarta, y así con todas las losetas, tanto en sentido vertical como en sentido horizontal. ¿Cómo sabemos que está bien centrada o bien nivelada? Porque la burbujita, como se puede ver ahí, está en el centro. Y así lo hacemos con cada una de nuestras losetas que vayamos colocando. No olviden poner sus separadores. Aquí nosotros ya retiramos los hilos porque ya pusimos la primera línea que iba basándonos con el primer hilo que colocamos, el hilo más largo. Y también ya colocamos una línea de losetas, ya las pegamos. En el hilo que estaba más corto, que era la referencia más corta, también ya pegamos una hilera de losetas. Esto nos permite que todas las demás ya tengan una referencia y podamos retirar nuestros hilos. Ahora ya nos vamos a guiar solamente por las losetas que ya están pegadas. Estamos viendo otra vez cómo las vamos pegando. Ya aquí habíamos avanzado bastante. Colocamos la mezcla en el piso, pasamos la llana dentada y colocamos un poco de pegazulejo también a nuestra loseta. Quitamos el excedente con nuestras espátulas, tanto de los lados como de la parte de arriba de la loseta. Golpeamos un poquito con nuestro mazo de goma y checamos que nuestra loseta esté a nivel. En caso de que en alguna parte le falte bajar, pues le pegamos un poquito más con la maceta, con el mazo de goma, y checamos nuevamente nuestro nivel. Muy importante que todas las losetas que vayan pegando queden niveladas. Ah, caray, eso sí me interesa, para que así el piso no se les vaya desfasando y les quede desnivelado. En caso de que le falte, como les digo, pues le golpeamos un poquito más con el mazo de goma, limpiamos los excedentes, volvemos a checar con nuestro nivel y una vez que ya quedamos convencidos de que está a nivel, vamos a colocar nuestros separadores. Con una de las puntas del separador podemos limpiar incluso el excedente de las uniones entre loseta y loseta. Como lo estamos viendo aquí, pasamos nuestro separador y lo colocamos en cada esquina. Por cada loseta van a ocupar 4 separadores. Bueno, una vez que ya pegamos todo lo de la parte central, ahora habrá que poner los recortes. Nos quedan recortes en las esquinas del cuarto o en las orillas de los cuartos. Y entonces vamos a medir estos recortes. Aquí lo estamos midiendo de las dos esquinas porque a veces son medidas diferentes y el corte quedaría sesgado. Nosotros vamos a hacer estos cortes pequeños con la cortadora, para lo cual primero vamos a medir con nuestro metro el tamaño que teníamos ahí del espacio y vamos a marcar con nuestro plumón, marcador o lápiz, lo que tengan, en la medida exacta. Una vez que ustedes ya marcaron la medida, van a colocar su cortadora bien pegada a una pared para que esté firme y en una superficie lo más derecha posible. Van a colocar bien centrada la loseta en donde va a ir su corte y van a hacer presión con el disco que tiene la cortadora hacia abajo con algo de fuerza y como pueden ver aquí queda así marcada la loseta con ese disco de diamante. Después, ya que marcaron, van a volver a tomar la manija de la cortadora y con la parte móvil de hasta atrás de abajo van a ponerla en la parte más inferior de la loseta y van a hacer presión hacia abajo para que logren este corte.
La cortadora realmente, si la utilizan correctamente, quedan cortes muy limpios y muy derechitos. Aquí ya tenemos todos los cortes que íbamos a utilizar. Incluso estos cortes tan pequeños de 3 centímetros los podemos sacar con la cortadora. Volvemos a medir, vemos que no estén disparejos y ya con la medida vamos a tomar un pedazo de nuestra loseta, de uno de los cortes que ya teníamos por ahí, y vamos a colocarla en nuestra cortadora. La colocamos, corroboramos nuestra medida para que nos quede exacta. Como pueden ustedes ver, si no han utilizado nunca una cortadora, la cortadora tiene en la parte de en medio, justo en la parte central, una especie de línea que sobresale y es ahí donde vamos a recargar la loseta y que tope hasta estos dos bordes de la parte superior. Una vez que ya la acomodamos bien ahí, vamos a trazar con el disco la línea, haciendo presión hacia abajo y hacia adelante, y en la parte inferior de la loseta, lo más abajo que se pueda, hacemos presión hacia abajo con la manija y obtenemos nuestro corte. Incluso estos cortes tan pequeños podemos hacerlos con nuestra cortadora. Quedan muy limpios así, porque si quisiéramos hacerlos con el esmeril también se puede, pero a veces si no tenemos buen pulso o una buena técnica, pueden quedarnos malos cortes y podemos echar a perder las losetas. Bueno, ya terminamos con toda la loseta, ya está toda pegada y ahora falta solo el terminado. Algunas personas le llaman el emboquillado, el tratamiento de juntas o la lechereada. Para este procedimiento nosotros ocupamos este producto de Crest, Boquicrest, para rellenar todas estas uniones que fuimos limpiando con nuestros separadores. Esto tiene que quedar bien sellado. Para colocar este emboquillado o esta lechereada vamos a utilizar nuevamente un bote, la mezcladora, también vamos a ocupar una llana con una esponja para poder presionar y jalar este material y que entre bien en todas estas separaciones. De igual manera colocamos primero el agua y después el polvo en la proporción que lo indique el fabricante. Esta consistencia o la consistencia de este producto no debe ser tan seca o tan sólida como la del pegazulejo. En este caso debe quedar un poco más aguada, un poco menos viscosa para poderla manipular y que entre bien en todas nuestras uniones. Mezclamos muy bien y nosotros lo que hicimos fue utilizar este dispensador de catsup, de mostaza. Se utiliza para algunas otras cosas para que entrara muy bien el producto en cada una de las uniones. Aquí lo estamos aplicando. Nuevamente aquí vemos cómo recargamos la boquilla de este dispensador. Lo apretamos y entonces rellenamos por completo nuestra unión. Ya solo nos queda, una vez que rellenamos con este material todas las uniones, lo terminan de aplicar con su llana a manera de que presionen y logren rellenar toda la unión y puedan ir quitando el excedente. Lo pueden regresar a su recipiente, volverlo a mezclar y volverlo a utilizar, o irlo llevando directo a otras uniones. Aquí podemos ver cómo lo estamos extendiendo y a la vez vamos quitando los excedentes. Nuevamente nos ubicamos en otra parte del piso, volvemos a rellenar las uniones con el material, con la mezcla. Si pueden ver, está un poco líquida para que pueda entrar muy bien y entonces podamos esparcirla con nuestra llana. Esto es un poquito tardado y yo les recomiendo que en este proceso sobre todo utilicen sus rodilleras
para que no se lastimen sus rodillas y sea más cómodo. Van colocando el material, van limpiando, quitan los excedentes, lo regresan a su bote, lo vuelven a mezclar y lo pueden volver a utilizar. Una vez que ya hayan aplicado en todo el piso y haya secado un poco, hayan pasado algunos minutos, podemos ahora sí proceder a limpiar. Ustedes van a ver que ya empieza a secar porque las partes donde no son las uniones se van a ver de otro color. Eso quiere decir que ya está secando y es momento de limpiar. ¿Cómo vamos a limpiar estas uniones, estos excedentes? Con un trapo húmedo, no muy mojado. Vamos a ir limpiando todo el excedente con cuidado de no hacer mucha presión en las uniones para no sacar el material que ya rellenamos. Simplemente vamos limpiando más que nada las losetas y donde haya excedente en las uniones también. Y así por todo el piso vamos a ir limpiando con nuestro trapo húmedo. Y esto es todo por este video. Si les ha gustado, por favor no olviden dejarnos su like y también, si aún no lo han hecho, por favor suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita de notificación para que puedan estar al tanto de todos nuestros nuevos videos. Hasta la próxima.